Bueno, ahora ya para finalizar el tema 6 vamos a hablar de la transformada discreta de Fourier. La transformada discreta de Fourier es un caso, se puede ver como un caso particular de la transformada de Fourier. ¿Qué tiene de particular? Bueno, pues que en lugar de tener una función definida de forma continua o por lo menos continua a trozos, pues lo que vamos a tener es un conjunto de n muestras de esa señal o de una señal cualquiera. Esas muestras no están tomadas de cualquier manera, sino que están equiespaciadas por un tiempo tau. Es decir, cogemos una muestra, pasa un tiempo tau, cogemos otra muestra, pasa un tiempo tau, cogemos otra muestra. Ese tiempo tau pues, se le llama periodo de muestreo. Entonces, pues si representamos de forma matemática esta información o esta señal muestreada, f sub s de sampling, ese viene de sampling, pues entonces lo podemos ver como una sumatoria de las señales originales multiplicadas por unas funciones impulso que están desplazadas en el tiempo una cantidad n tau, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ver qué ocurre cuando calculamos la transformada de Fourier de esa señal, ¿vale? Pues entonces, si tenemos que la señal muestreada pues tiene esta forma de aquí, es la sumatoria, acabamos de decir, la sumatoria desde n igual a 0 hasta n-1 de una función original multiplicado por deltas de Dirac, t menos n tau, pues la transformada de Fourier de esta señal ya sabemos que es esto de aquí, es la integral entre menos infinito y más infinito de f de t, delta t, uy, me faltaba la sumatoria desde n igual a 0 hasta n-1 de f de t delta t menos n tau multiplicado por e elevado a menos j omega t diferencial de t. Ups, perdona. Vale, pues entonces, como sabemos que la integral de una sumatoria es lo mismo que la sumatoria de una integral, podemos intercambiar estas dos operaciones y entonces pues tenemos que esto es lo mismo que la sumatoria desde n igual a 0 hasta n-1 de ¿cuánto vale la integral de esto de aquí? Bueno, pues como tengo una función impulso, lo único que tengo que hacer es evaluar esta función y esta función en cada uno de los instantes en los cuales el argumento del impulso se hace 0, ¿no? Y entonces, pues eso me queda como f de n tau por e elevado a menos j omega n tau. ¿Vale? Esto de aquí, pues, en lugar de llamarlo así, que es un poco largo, pues podemos verlo como n-1 f sub n elevado a menos j omega n tau. ¿Vale? Muy bien. Esta transformada no es todavía la transformada discreta de Fourier, la DFT. La DFT la vamos a definir como un conjunto, el conjunto de el conjunto de estos puntos. Vamos a verlo aquí en las transparencias. Es el conjunto de la transformada de Fourier de la función muestreada, sería el conjunto de todos los puntos del espectro de esa operación, de esa transformada de Fourier, pero evaluados en estas frecuencias de aquí, en 2πk partido de n tau, donde k varía entre 0 y n-1, ¿vale? Entonces, la transformada de Fourier de ft es igual de una función o de un conjunto, mejor ponerlo así, de un conjunto de muestras es igual a una sucesión, un conjunto de puntos de esta función evaluados en j 2πk
partido por n, si no recuerdo mal, ¿no ves? Me ha faltado el tau. Claro, que si no, no es dimensionalmente correcto. 2πk. ¿Vale? Uy, no, se me ha ido. ¿Vale? Pues esto sería la transformada discreta de Fourier. Fijaros, la transformada discreta de Fourier estamos implícitamente suponiendo no. Cuando hacemos esta operación estamos tratándola como si fuera periódica. Cuando calculábamos los coeficientes en las series de Fourier, nos quedamos en un intervalo finito que se correspondería en este caso con 0 y t, ¿vale? Todo esto de aquí sería lo que cuando hablamos de series de Fourier llamábamos t. Entonces es formalmente idéntico a que la función muestreada en este intervalo finito de muestras, matemáticamente no hay ninguna distinción entre que esa función sea, pues a lo mejor no periódica, o que sea periódica con un periodo n tau, ¿vale? Bueno, eso es un primer comentario. Otro comentario que podemos hacer es ver que los puntos f sub k y n menos k pues son simétricos complejos conjugados. Vamos a ver esto en un momentito. Entonces, si tengo que f de j por 2pi k partido por n tau es igual a esto de aquí, a la sumatoria desde n igual a 0 hasta n menos 1 de f sub n, los datos originales, por e elevado a menos j n, porque aquí he puesto n dos veces, ahí, menos j omega, que sería esto de aquí, 2pi k partido n tau por n por tau, ¿vale? Cancelamos aquí y bueno, pues esto se queda así. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando f, bueno, esto sería f sub k y esto sería f de n menos k. Entonces 2pi de n menos k partido por n tau. Y entonces esto es pues lo mismo, la sumatoria desde n igual a 0 hasta n menos 1 de f de n, esto tampoco cambia, y elevado a menos j 2pi n menos k partido por n tau n tau. Esto se va, y ahora esto de aquí se puede descomponer en el producto de dos exponenciales, n igual a 0, n menos 1, f sub n, y esto por un lado tengo e elevado a menos j 2pi por n, ¿vale? Porque las n se van a ir, y después tengo e elevado a más j 2pi k partido por n por n, ¿vale? Y esto de aquí, como n siempre tiene que valer 0 o 1, son números naturales, pues entonces esto de aquí siempre va a valer 1. El argumento este es 2pi, bueno, 0 o 2pi o 4pi, pero el argumento de ese número complejo pues siempre cae en la recta real y además tiene módulo 1, entonces esto pues siempre vale 1. Así que esto es igual a la sumatoria entre n igual a 0 y n menos 1 de f sub n por e elevado a j 2pi k sub n partido por n. Que si os fijáis pues es exactamente lo mismo que esto que tenemos aquí arriba. Y si f de n es real, f sub n es real, y siempre vamos a suponer que es así, siempre estamos tratando con señales que tienen un origen físico, pues entonces fk y f de n menos k pues tienen que ser complejos conjugados. F n menos k son complejos conjugados, ¿vale?
Bueno, pues de este espectro, de este conjunto de puntos, podemos ver que, bueno, pues cada uno en principio se correspondería con una frecuencia. Lo que pasa es que realmente solamente vamos a considerar como válidos los que tengan una frecuencia o correspondan con un índice n que sea menor que la mitad de puntos que hayamos cogido. Los que queden por encima pues son frecuencias que vamos a llamar frecuencias de aliasing, ¿vale? Para recomponer la señal necesitaremos los dos puntos, pero realmente no, eso no significa que tengamos frecuencias que se correspondan pues con valores que estén por encima de n medios, ¿vale? Esas frecuencias son unas frecuencias que están ahí, que son necesarias para la reconstrucción, que pueden traer algo de información, pero no se corresponden con frecuencias que estaban presentes en la señal original, en el conjunto de datos original, ¿vale? No voy a entrar en esas demostraciones porque es que son muchos conceptos y no nos va a dar tiempo a verlos todos si vamos con tantísimo detalle. De forma similar, pues la transformada inversa, si hacemos una operación análoga como hemos hecho aquí para ver cuál era la transformada directa, pues podríamos ver la inversa y ver que se puede reconstruir la señal original tomando esta expresión de aquí, ¿vale? Generalmente no se trabaja, o bueno, más que eso, es útil también pensar en la transformada discreta de Fourier desde un punto de vista matricial. Fijaros, siempre que tenga cosas de este tipo, tengo un conjunto de elementos y cada uno se evalúa con una sumatoria, pues eso lo puedo expresar como un producto matriz-vector, ¿vale? Donde cada componente de esa matriz va a ir, en los elementos de esa matriz multiplican a cada componente del vector, que va a ser la f sub n, y al final todo eso pues me tiene que dar un nuevo vector. Si lo hacemos, pues podemos ver que se podría expresar de esta forma. F0, F1, F hasta la n-1, pues son estos valores de aquí. Entonces todo esto sería lo que hemos llamado la transformada discreta de Fourier en forma de vector, ¿vale? Es un conjunto de puntos. Estos son los datos originales que teníamos, también es el conjunto de datos que teníamos, pues también lo podemos representar en forma de vector. Y esta operación de aquí, la sumatoria por el producto de esto, pues fijaros que cuando k es igual a 0, y n, cuando k es igual a 0 da igual lo que valga n, porque como están aquí haciendo el producto, pues esto de aquí siempre va a valer 0 y la exponencial de 0 siempre vale 1, ¿no? Entonces en la primera fila, fijaros que para k igual a 0, pues tengo siempre 1 por esto, más 1 por esto, más 1 por... así, ¿vale? Entonces eso se corresponde con este término de aquí. Y similarmente podemos ver que ocurre lo mismo cuando f vale 1, cuando k vale 1, perdón. Pues cuando k vale 1, pues tenemos e elevado a j2pi partido por n elevado a n, ¿no? Y entonces cuando n valga 0, pues esto valdrá 1. Cuando n valga 1, pues eso será e elevado a menos j2pi partido por n, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, pues aquí la w, esta, pues es esta expresión de aquí, donde cada fila y cada columna, pues me dicen a qué tengo que elevar esta w, ¿vale? Muy bien. A toda esta matriz pues le puedo llamar A, y entonces pues de forma similar podría hacer exactamente lo mismo para la transformada inversa, y entonces vería que el vector f lo puedo obtener con esta expresión de aquí, donde A es el complejo la traspuesta conjugada de A, ¿vale? Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual vamos a calcular la DFT y la densidad espectral de una señal de la forma esta que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo.
En este ejercicio me piden que calcule la densidad espectral de la señal esta de aquí. Vemos que bueno, pues tiene una componente de DC, tiene aquí una componente a 2pi hercios, bueno, perdón, a 1 hercio, porque esto sería omega, y eso es 2 por pi por f, pues entonces f tiene que ser 1 hercio y esto sería a 2 hercios. Bueno, pues si la muestreamos 4 veces por segundo en este intervalo, va a dar tiempo a coger, bueno, la frecuencia de muestreo, voy a llamarlo f sub s, sería 1 partido por 4, y entonces pues lo que hemos llamado tau, el periodo de muestreo pues sería, no, perdón, la frecuencia de muestreo sería 4 y el periodo de muestreo sería 1 partido por 4, ¿vale? Entonces, pues en este intervalo pues me da tiempo a coger 4 muestras, ¿no? Sería una muestra en F0, otra en F1/4, otra en F2/4 y otra en F3/4, ¿vale? Entonces, pues n, el número de muestras que tengo, es 4, ¿vale? Vale, pues ya pues podemos preparar, vamos a calcular la transformada discreta de Fourier, siguiendo la notación que hemos visto hace un segundito, pues sería esto de aquí, donde esta matriz A pues tiene la forma esta de aquí. Sería una matriz donde aquí tengo que ir poniendo los elevado a 2pi tal y tal, que le llamaba W, ¿no? Esa W pues es elevado a menos J 2pi kn partido por n, ¿vale? Esto de aquí. Bueno, eso sería W elevado a kn. Es muy práctico si a las filas y columnas de la matriz las nombramos empezando por, nos referimos a ella empezando por 0, ¿vale? Porque así pues vamos a poder escribir directamente cualquier índice de esta matriz como W elevado a IJ, ¿vale? Y entonces, pues bueno, si esta es la fila 0, pues la fila 0 elevado a 0, o sea, W elevado a 0, pues va a ser todo 1, 1, 1, 1, y lo mismo con esta columna, 1, 1, 1. Esto de aquí es la coordenada 1, 1, pues entonces esto es W elevado a 1, W elevado a 2, W elevado a 3, y aquí tengo lo mismo, W elevado a 2, W elevado a 3. Aquí tengo la 2, 2, pero que la 2, 2, pues fijaros que ya eso sería W elevado a 4, ¿vale? Pero W elevado a 4 es elevado a menos J, 2pi, 4 partido por n, partido por 4, ¿vale? Y entonces esto ya es otra vez W, ¿no? Entonces al final siempre puedo hacer la operación IJ módulo n para escribir unos términos un poco más reducidos. Este sería la 2, 3, pues 2 por 3, 5, 5 módulo 4 sería no, este sería W0, perdón, sería W0, porque es 2 por 2, 4, claro, este es lo mismo que W elevado a 0. Porque, bueno, mejor, esto es 1, esto de aquí es 1, es lo mismo que 1, que es igual que W elevado a 0. Y entonces aquí tendría 2 por 3, esto sería 2 por 3, 6, módulo 4, 6 módulo 4 es 2, pues esto es 2, y aquí tengo lo mismo, es 3 por 2, 6, pues lo mismo, 2, y aquí tengo 3 por 3, 9, módulo 4,
módulo 4 es W1. Vale, pues entonces vamos a ver cuánto vale estos W. Pues el W bueno, esto en general me valdría para cualquier n. W de 1 es e elevado a menos j 2pi partido por 4, que es lo mismo que elevado a j de pi medios, que eso es j, ¿vale? W al cuadrado es menos 1 y W al cubo es menos j, ¿vale? Entonces esto es, esta matriz es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, j, menos 1, menos j, y esto es ya así, bueno, voy a escribir la diagonal porque ya es que como asimétrica, pues esto es 1, y esto es j, y este sería m al cuadrado es menos 1, y ya como asimétrica, pues esto es menos 1, menos j, menos 1. No, me he equivocado, esto es menos j, vale. Esto es menos j, al cuadrado es menos 1, esto sí, esto es más j, entonces nada, los j tengo que cambiarles de signo. Y ya está, ¿vale? Bien, vale. Pues entonces, ya está, vamos a evaluar esto de aquí y entonces a ver si ya podemos escribir esto. Bueno, podemos evaluar estas casillas de aquí. Voy a copiar directamente, lo tengo aquí apuntado. Pues esto sería 8, 8, 4, 8 y 0, ¿vale? Sería evaluar F0 aquí, F de un cuarto aquí, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto ya tendríamos las Fs. Bueno, como ya se está volviendo muy engorroso, pues he hecho un script de Python que simplifica todo bastante. Bueno, que hacemos los cálculos mucho más rapidito. Y entonces vamos a jugar un ratito con él. Bueno, pues lo primero que hacemos con el script es definir unas cuantas funciones o llamar a los módulos de los cuales vamos a utilizar funciones. En este caso, y como casi todo lo que voy a hacer en el curso, pues solamente utilizo NumPy y la librería para pintar y también unas cuantas funciones matemáticas, ¿vale? Y entonces ahora, pues fijaros, aquí tengo n, es el número de muestras, W está aquí definido y ahora pues voy a crear una matriz que inicialmente solo contiene ceros y ahora pues la voy rellenando, la voy poblando de estos W elevados a IJ, ¿vale? Después pues voy a representar primero en T y F, voy a representar la función original, por eso cojo aquí un intervalo entre 0 y 5, x espaciados con 0,01 para que me dé la sensación de continuidad cuando lo represente, y después pues ya voy a generarme los datos discretos con los tiempos discretos, y entonces esto ya es entre esto de aquí es entre 0 y 3 cuartos, solo que en Python, recordad, son intervalos semiabiertos, cerrados por abajo, es decir, incluye el 0, pero no incluye el último término, ¿vale? Y entonces pues, y estoy tomando los x espaciados con 0,25, ¿vale? Esto es lo que hace esta función. Entonces es 0, un cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos. El 4 cuartos, que sería el correspondiente al 1, no lo coge porque es intervalo semiabierto. Entonces, vale. F de S sería la función muestreada. Pues entonces es sencillamente esta misma función, solo que en lugar de evaluarlo en esos tiempos tan juntos que tengo aquí, que utilice para representarla, pues lo evalúo solamente en estos tiempos de muestreo que me he definido ahora mismo. Y ya pues lo último que hago es
construir el espectro haciendo el producto en matriz vector, donde A es esta matriz, que se corresponderá con esta que acabamos de calcular aquí, y ya pues esto es sencillamente representar. Vamos a ver qué da. Vale, aquí podemos ver los valores de la matriz. Es un poquito engorroso esta forma de verlos, pero bueno, si tenemos cuidado, pues fijaros que esto de aquí sería lo correspondiente a la primera fila. Pues tengo 1, 1, 1, 1, vale, bien. Esto es lo correspondiente a la segunda fila, pues tengo 1. Esto es 0 numérico, ¿vale? Todo lo que esté por 10 elevado a menos 16, menos 17 son errores de redondeo. Y esto es entonces es menos j, o sea, 1 menos j, menos 1, j, ¿vale? Vamos a ver si se corresponde. 1 menos j menos 1j. Bien. Y así sucesivamente, ¿vale? Después aquí pues hemos representado la función en azul, es la función, digamos, continua, la función de la cual hemos tomado algunas muestras. Y esto de aquí, y en naranja pues son las muestras que hemos tomado. Fijaros, solamente hemos tomado 4 puntos, prácticamente nada. Y esta sería ya pues el valor absoluto del espectro, ¿vale? Fijaros, tenemos una componente en el índice, en el coeficiente 0 tenemos una componente de 20, que sería la correspondiente a la de continua. Después tenemos una en 4. Entonces, pues aquí tenemos una componente de frecuencia, otra componente de frecuencia y otra componente de frecuencia. También tenemos información del ángulo que forma cada uno de estos índices. En principio este pues tiene 0, menos, este sería el ángulo menos pi medios, ¿vale? Esto es menos pi medios, 0 y pi medios. Vamos a ver cómo se reconstruiría esa señal con estos cálculos que hemos sacado. Bueno, pues con f0, la componente f de 0 se corresponde con la frecuencia de continua, ¿vale? Entonces, si recordáis, pues eso se correspondería, o f sub k es f de j omega, cuando omega vale 2 por pi por k partido por n tau. Entonces f de 0 se corresponde con frecuencia 0 y hemos visto, o el resultado de lo que hemos tenido es que vale 20, ¿no? Y entonces si vale 20, bueno, pues vale 20 y esta componente de continuo entonces se puede obtener como la inversa de esto de aquí. Entonces f de t, si esto lo llamo f sub 1, f sub 2 y esta es f sub 3, pues f sub 1 es igual a 20 partido por 4, que es igual a 5, ¿vale? Que es esto de aquí. Vamos a ver que f sub 1, que si recordáis, como n medios es 2, pues esto tiene que coincidir con f de 4 menos 1, que es 3, ¿vale? Y entonces, complejo conjugado, ¿vale? Y entonces, vamos a ver si eso es así. Fijaros, aquí tengo, voy a volver a lanzar. Aquí tengo f de 1 es 4 y aquí tengo 4, pero esto es en valor absoluto, y si miro en ángulo, pues este es menos pi medios y pi medios, entonces es 4j y este es este es menos 4j y este es 4j, ¿vale? Y entonces pues esta señal a f sub 1, perdón, bueno, sí, esta f, voy a llamarlo, esta me llamo f2, pues esto se reconstruye como 4j
partido por 4, que es el número de muestras, 4, por e elevado a j de 2 por pi por k igual a 1 partido por 4 tau, pero es que tau vale un cuarto, pues entonces es 1 partido un cuarto de t menos 4j partido por 4 por e elevado a menos j2pi partido 4 por 1 partido por 4 de t, ¿vale? ¿Y esto qué es? Pues esto es pues un seno, ¿no? Pues el seno no, j sería j por 2j por el seno de 2pi de t, ¿vale? Esto es menos 2, el seno puedo poner 2 por el seno de 2pi de t. Vale, y el seno de 2pi de t, bueno, el seno de 2pi de t es lo mismo que el coseno de 2pi de t menos pi medios, ¿vale? A ver, voy a repasar. F de 1 es menos f de 1. F de 1 es 2, o sea, es 4 por e elevado. Bueno, voy a verlo mejor directamente. Aquí. Esto, bueno, voy a escribírmelo. Me va a resultar más práctico. Esto lo escribo aquí. Vale, sí, es 20 menos 4j, ¿vale? No lo que he puesto yo. 12 y más 4j, ¿vale? Entonces yo aquí he puesto más 4j, claro, esto es menos 4j, sí, eso, sí. Más 4j, bien, y entonces esto es aquí, claro, aquí tengo un menos, sí, aquí tengo un menos y entonces se va con al multiplicar esto se va y esto es más, vale, ya recupero esta de aquí, vale, esta sería f2 y f de 2, esta está en n medios, entonces esto me va a permitir reconstruir la frecuencia esta de aquí, f de 3, que es, hemos dicho, 12, sin parte imaginaria, por e elevado a j de 2pi por 2 partido por 4 tau, que es un cuarto, ¿vale? Entonces esto es 4t, y entonces esto es 12 por e elevado a j 4pi de t, ¿vale? Y ya con esto reconstruiría f3. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplito. Vamos a continuar. Fijaros, podría aumentar el número de muestras y bueno, de todas formas voy a dejaros este script para que vosotros probéis a hacer cosas con él. Vale, vamos a continuar. Vale. Vamos a ver ahora errores que ocurren en la DFT que
como os podéis imaginar, bueno, pues no, si no se hace con cuidado, pues estamos cogiendo un subconjunto de la señal original y entonces pues eh, puede tener errores. Aunque si esa señal está acotada en banda, se puede demostrar que la reconstrucción de la señal mediante la DFT pues puede ser perfecta. No se estaría produciendo ningún error asociado a la hora de discretizarla, o a la hora de encontrarla transformada y de convertir de un dominio a otro. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en dos errores. Uno es el aliasing y otro es el leakage. ¿El aliasing en qué consiste? El aliasing es un error que ocurre cuando seleccionamos una frecuencia de muestreo que es demasiado pequeña comparada con la frecuencia máxima de la señal. De forma bastante intuitiva, pues creo que podemos entender todos que si la señal varía muy rápidamente y nosotros estamos muestreando muy lentamente, pues habrá fenómenos que pueden ocurrir en la señal que no seamos capaces de reproducir. Este fenómeno pues se llama aliasing, ¿vale? ¿Por qué se llama aliasing? Bueno, pues porque si nos fijamos en lo que ocurre cuando vamos cambiando la frecuencia de muestreo y vemos lo que ocurre con el espectro de la señal, pues cuando tenemos una frecuencia de muestreo muy alta, voy a hacer mejor un diagramita. Cuando tenemos una frecuencia de muestreo muy alta, tenemos una señal que a lo mejor en un intervalo que está acotada en banda, ¿vale? Que tiene una forma tal que así, su espectro es una cosa así. Y entonces si la muestreamos, pues lo que ocurre es que cada n frecuencias o cada omega, bueno, omega no, sería 2pi partido por tau frecuencias, pues es como si se repitiera el espectro, ¿vale? Esto hay una demostración que es que no quiero entrar en esto porque entonces no terminaríamos nunca. Por aquí lo mismo. Bueno, pues a medida que vamos haciendo más pequeña la señal, más pequeño el periodo de muestreo, perdón, más grande el periodo de muestreo, pues entonces esta señal esta no se mueve, pero esta se va a ir desplazando hacia acá, ¿no? Si tau es más y más grande, pues esta señal está cada vez más y más cerca, ¿no? Entonces estaría pues a lo mejor aquí, y puede llegar un momento donde la señal, si cogemos un periodo de muestreo que no es lo suficientemente pequeño, pues entonces la señal puede llegar a penetrar, digamos, en la banda de la señal original, ¿no? Y entonces pues aquí se va a producir un solapamiento de las frecuencias y por eso, bueno, pues por eso este fenómeno se llama así, por eso se llama aliasing o solapamiento. A la frecuencia a la cual evitamos que esto ocurra, pues se le llama frecuencia de Nyquist y es justamente la mitad de la frecuencia máxima que tenga la señal. Entonces, si mi señal está acotada en bandas y el máximo de frecuencia está aquí, pues si yo cojo una frecuencia que sea la mitad, si esta es Wmax, pues si cojo una frecuencia que sea la mitad de esa frecuencia, pues conseguiré evitar el aliasing, ¿vale? Otro fenómeno que puede ocurrir es lo que se conoce como leakage, o en español pues sería fuga. La verdad que es mucho mejor la terminología en inglés porque es que es ubicua y la verdad que yo creo que muy poca gente se refiere a esto con los términos en español, pero bueno, un poco por chauvinismo lo vamos a decir también en español. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues fijaros, esto ocurre cuando yo tengo un conjunto de muestras, imaginaos que tengo una señal tal que así, ¿vale? Y yo cojo un conjunto de muestras, pues si cojo esta muestra, esta muestra, esta muestra y esta muestra, pues fijaros que la media de estas 4 puntos pues va a ser 0, ¿vale? Y entonces me va a dar una componente de continua 0, como tiene que ser, ¿no? Sin embargo, si cojo, pues por ejemplo, 6 muestras, ¿vale? En principio estoy cumpliendo con el teorema de muestreo, con la frecuencia de Nyquist, no debería tener ningún problema de aliasing, pero fijaros que la media de estos 6 puntos ya no es 0. Ahora aquí hay 2 que cuentan como, vamos a decir, 1,
Esto cuenta como 0 y este cuenta como -1. La media de esta señal pues va a estar por aquí. Y entonces me va a dar una componente de C que en realidad no estaba presente en la frecuencia, en la señal original, ¿vale? Esto ocurre cuando cogemos un número de ciclos, cuando muestreamos en torno a un número de ciclos que no es un múltiplo de la frecuencia de la señal, ¿vale? Entonces aquí estamos cogiendo un ciclo y medio y por eso pues tenemos este fenómeno de que aparece una componente de DC que es lo que hemos llamado leakage. Sin embargo, también va a ocurrir que, claro, como nosotros estamos suponiendo que la señal es periódica, o implícitamente decimos que la señal, o la metodología que estamos aplicando, implica que la señal es periódica con este periodo, ¿vale? Fijaros que esta señal tiene aquí un cambio muy abrupto. Aquí empezaría otra vez así, y otra vez se repetiría esto de aquí, y entonces aquí aparece una discontinuidad. Esas discontinuidades pues acarrean una frecuencia muy alta, ¿vale? Entonces van a aparecer unas componentes de frecuencia en el espectro que no están en la señal original, ¿vale? Un error, igual que el aliasing. Vamos a ver con un pequeño script un poco, vamos a explorar ese fenómeno. Y entonces pues en el leakage, fijaros, he cogido la misma señal que tenía antes, ¿vale? No, le he quitado la parte de continua y le he metido unas cuantas muestras más. Y entonces fijaros que si me quedo con un número de muestras, pues yo qué sé, que en el cual se abarcan los ciclos, por ejemplo me quedo aquí en 4, ¿vale? 4 cubre un número entero de ciclos, pues 4 sería el periodo de esta señal, el periodo de este coseno es esto tiene frecuencia 1, pues el periodo es 1, y esto tiene frecuencia 2, pues el periodo es un medio. Entonces 4 en principio no debería dar problema. Vamos a verlo. Pues efectivamente, tal. Y fijaros que la transformada discreta de Fourier, bueno, no está metiendo ninguna componente de rara, ¿no? Es lo mismo que teníamos antes, todo muy limpio, perfecto. Vamos a ver qué pasa si lo hago con un intervalito más. Pues fijaros que ahora estoy metiendo aquí un puntito más, ¿vale? Y entonces fijaros cómo se transforma la señal. Aparecen unas componentes de alta frecuencia, hay una componente que no es cero en continua, y bueno, ya pues esto es que los ángulos, mejor ni mirarlo, ¿vale? Entonces, esto sería un ejemplo de leakage. Vale, pues para terminar, vamos a comentar brevemente sobre la transformada rápida de Fourier. Esto que estamos haciendo pues se llama DFT, pero lo más común no es, cuando uno tiene que procesar señales, no es que uno simplemente estas matrices. Esto un poco pues para ver un poco de dónde vienen las cosas, pero lo más común es trabajar con un algoritmo que se llama transformada rápida de Fourier, que es una forma, o sea, esto no, conceptualmente no tiene nada, tiene las mismas propiedades que tiene nuestra DFT, solo que está implementado de una forma que lo hace extremadamente eficiente, ¿vale? A ver, vamos aquí a avanzar aquí la FFT. Vale, fijaros, esta era mi DFT, la que yo he hecho a mano, por así decirlo, y cuando cojo la señal y le hago la transformada de Fourier, la FFT, perdón, la FFT a esa misma señal, a esas mismas muestras que tenía antes, pues bueno, me da el mismo resultado, ¿vale? Aquí solamente estoy pintando el valor absoluto, pues me da el mismo resultado. 24, si recordáis, mismo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la FFT aprovecha muchas propiedades que tiene esta matriz que hemos visto, que ya os podéis imaginar que como es simétrica complejo conjugada, perdón, es igual a su transpuesta complejo conjugada, pues entonces se pueden aprovechar muchos cálculos que se hacen. Entonces pues la FFT pues saca partido de todo eso, pero realmente al final en el fondo, salvo por esos
por una cantidad enorme de trucos matemáticos que utiliza, de cálculo más bien, pues conceptualmente es lo mismo, te da los mismos valores que la DFT. Yo lo pongo aquí, pues bueno, para que veáis cómo se calcularía usando NumPy, n.fft, esto es un módulo y estoy llamando a una función dentro de ese módulo. Entonces, si alguna vez necesitáis una transforma de Fourier, que seguro que sí, que esto lo vais a tener que usar muchísimas veces, pues ya sabéis cómo se hace. Pues nada, lo dejamos aquí y bueno, pues espero que os haya servido un poco este tema de transformada discreta. No vamos a hacer problemas de esto y lo estamos viendo de una forma bastante teórica, solamente bastante cualitativa, no hemos entrado muy a fondo en explicar ninguna de sus propiedades ni nada, pero bueno, creo que está bien que hayamos aprendido un poquito sobre ella. Bueno, pues nada, un saludo a todos.